En el cuarto ejercicio, el enunciado nos dice lo siguiente. El conductor de un vehículo que lleva una velocidad de 30 metros por segundo hace sonar el claxon que emite en una frecuencia de 300 Hz. Si frente al vehículo hay una montaña, calcula la frecuencia del eco que percibe el conductor. Entonces, en este ejercicio tenemos un vehículo que emite con el pito o con el claxon un sonido que tiene una frecuencia de 300 Hz. Este vehículo va en movimiento a una velocidad de 30 metros por segundo y el sonido llega hasta una montaña que está enfrente del vehículo y rebota. Nos piden entonces que calculemos la frecuencia percibida por el conductor del eco del pito. Entonces, para eso debemos dividir este problema en dos partes. Primero, debemos calcular la frecuencia percibida por un observador que está en la montaña, o en este caso por la misma montaña, y esa frecuencia va a ser la que rebote aquí contra el auto. Esta F sub 0, o perdón, F sub O, que sería la frecuencia del observador, se vuelve aquí la frecuencia de la fuente. Entonces primero tenemos que calcular esta frecuencia y con esa frecuencia, que vendría siendo esta misma, calculamos la frecuencia percibida por el conductor. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos la frecuencia percibida por el observador, en este caso la montaña, la vamos a llamar frecuencia 1, frecuencia del observador 1, es igual a la velocidad de la onda, es decir, 340 metros por segundo, sobre la velocidad de la onda, menos la velocidad de la fuente, en este caso sería 30 metros por segundo, multiplicado por la frecuencia emitida, es decir, los 300 Hz. Reemplazamos numéricamente, entonces esta frecuencia 1 sería igual a 340 sobre 340 menos 30 metros por segundo, que sería la velocidad del vehículo, multiplicado por 300 Hz. Entonces tenemos 340 sobre 310 multiplicado por 300. Pues esto nos daría un valor aproximado de 329 Hz. Pues hasta acá tendríamos esta frecuencia percibida por un observador en la montaña, que es esta misma de acá. Ahora, esta frecuencia del observador 1 va a ser igual a la frecuencia de la fuente, que esta la vamos a llamar frecuencia de la fuente 2, esta sería la 1, frecuencia de la fuente 2. Y esto sería igual a 329 Hz. Y tenemos que hallar con esta la frecuencia percibida por el observador. A esta la vamos a llamar frecuencia de observador 2, ya que la de aquí era la 1. Con esto vamos a calcular. Entonces tenemos frecuencia del observador 2. Entonces, cuando el vehículo está en movimiento y la fuente está en reposo, en este caso la fuente sería la montaña, entonces la fórmula sería velocidad de la onda más velocidad de el observador, en este caso sería el vehículo que va a 30 metros por segundo, sobre la velocidad de la onda multiplicada por la frecuencia de la fuente, en este caso sería la frecuencia de la fuente 2, que sería la montaña,
reemplazamos numéricamente. Tenemos 340 más la velocidad del observador, en este caso sería 30, sobre 340 nuevamente, multiplicado por 329 Hz. Haciendo esta operación, tendríamos que el resultado es igual a 358 Hz. Es decir, esta de acá sería la frecuencia percibida por el observador del eco del pito en la montaña. Entonces, esta de acá sería la respuesta.